empezar un poco, comentaros que efectivamente Plot 28 es un proyecto colectivo de lo que se llama ahora Craft Creativity y bueno, que surgió en el año 2013, aunque hay una prehistoria que empieza en 2008. Es decir, realmente en las navidades de 2007 al 2008 es cuando a mí Agustín Serra, mi compañero, que digamos que es como, para entendernos, así decirlo, el co-creador del equipo, conmigo mismo y, por supuesto, con todo ese otro grupo de gente que colaboró y que para mí también son autores, pues me comentó que quería hacer un documental sobre la Expo de Zaragoza que tendría lugar en junio del 2008, es decir, unos meses después, y en un momento dado, pues bueno, yo dije, oye, ¿por qué no este documental, que había leído el guión, incluso había participado en algunas cosas del mismo, lo hacemos transmedia? Entonces, Agustín me dijo, ¿trans qué? O sea, ¿qué es esto? Entonces, bueno, pues le expliqué un poco lo que a mí me estaba siguiendo por ahí de cosas de Estados Unidos, sobre todo de lo que era el transmedia, que era un término que se había, digamos, que había amanecido académica y teóricamente en el año 2004 con un señor que se llama Jenkins, un profesor norteamericano, y a partir de allí pues empezamos todo el proceso, digamos, de primero acabar el documental, que lo hizo Agustín, y que podéis verlo ya ahora os lo mostraré en lo que es la web, y después en todos los productos que a partir del documental ampliaron, expandieron los contenidos de lo que era Plot 28, ¿no? Y eso es un poco el germen de lo que fue Plot 28. El hecho de que haya una disposición de elementos variados, de canales, de contenidos, no implica que eso sea un universo transmedia. Para ello es necesario configurar, podríamos decir, un universo diegético, ¿no? Una especie de caos ordenado en esa entropía diegética. Por otro lado, todos estos contenidos que se vierten a través de distintos canales y distintas plataformas tienen que estar interconectados, tienen que estar en lógica sinérgica, ¿no? Y, por tanto, tiene que haber multiproductos en proyección online y offline. Y esto es importante que lo resalte porque a veces se piensa que el transmedia o que las narrativas transmedia tienen que estar simplemente en el ámbito, podríamos decir, cibernético, digital, y no es así. Tienen también una dimensión offline que es muy importante. Tienen una lógica de serialidad que al mismo tiempo se compagina con el hecho de que tengan esa sinergia, esa interrelación, ¿no? Yo siempre comento que el transmedia, como símil, se parece un poco al universo de nuestras neuronas, que está constituido por millones y millones de neuronas, tantas como estrellas hay, al parecer, pero al mismo tiempo la operatividad de las mismas es cuando se conectan entre sí y establecen esas relaciones, ¿no? Pues un poco desde ese punto de vista podríamos decir que el universo transmediado debiera parecerse al universo de nuestro cerebro, ¿no? Múltiples canales, por tanto, y plataformas conectadas en una dialéctica que comenta Jenkins entre continuidad y multiplicidad. Es decir, hay muchos productos, muchos contenidos, pero tiene que haber, aparte de la interrelación, también una cierta continuidad, ¿no? Tiene que haber varias puertas de acceso, eso también es importante. En un universo transmedia no solamente se vehicula a través de un punto, sino que tiene que tener distintos ámbitos de acceso, ¿no? Y una lógica de la que también habla Jenkins, que es que plantea una inmersión en la que se establezca una dialéctica entre las posibilidades que tiene el usuario de profundizar más o menos en cada uno de los proyectos, incluso extraerse uno, ¿no? Por eso habla de esa dialéctica entre inmersión y extractibilidad, ¿no? Uno de los temas que uno de los aspectos que nosotros vivimos en Plot 28 es que echamos de golpe todos los contenidos, ¿no? Eso es un error que luego nos dimos cuenta. Los contenidos transmedia conviene que sean modulables y escalables, incluso que se vayan mostrando poco a poco, incluso introduciendo en esa mostración una lógica de suspense, ¿no? Con la audiencia. Va a llegar tal cosa, mañana o dentro de un mes tendrás acceso a lo otro. Entonces,
yo creo que eso es bastante importante y eso tiene que ver con esa dimensión de expansión y de profundidad y de modulabilidad que caracteriza. Lógicamente es seriable, ya lo hemos dicho, es decir, conviene incluso que esos productos entren en esa lógica de serie de entrar poco a poco, de no poner todos, y que además son variados y se expanden de esa manera. Y un último aspecto muy importante que también podríamos decir constituye el ADN del transmedia, de las narrativas transmediáticas, que es que sea un universo participativo, ¿no? Y esto es una condición sine qua non. Nosotros eso lo tuvimos también claro, ya lo explicaremos, pero efectivamente no solamente tenemos que buscar una audiencia, un receptor en términos comunicativos, sino ni siquiera un interactor, porque eso estaría para esos documentales interactivos que pueden o no ser transmedia, sino que hay que buscar un prosumidor, es decir, alguien que haga contenidos generados por el usuario, ¿no? Y que enriquezca el universo con sus aportaciones, ¿no? Entonces, claro, para que eso se produzca, para que lleguemos a conseguir contenidos generados por el usuario y, por tanto, la figura del prosumidor, pues es muy importante que se cree un fandom. Y ese fandom o comunidad de fans, viene de la palabra inglesa fan más kingdom, reino de los fans, pues tiene que estar movido por un compromiso, por un interés, por una acción de los usuarios. Y claro, eso hay que conseguirlo y no es nada fácil. Es decir, hay que persuadir, hay que convencer al usuario para que se sienta movido a contribuir al enriquecimiento de ese universo, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso sería un poco los términos. Bueno, ahí tenéis, por ejemplo, un modelo multimedia que os decía y en el que hay, bueno, muchos contenidos diversificados, incluso seriados, pero no hay interrelación entre ellos. Y este sería el modelo transmedia, que es un poco el modelo que os he dicho de la sinapsis neuronal del cerebro, ¿no? Para entendernos. Es decir, yo tengo distintos contenidos, pero todos ellos están interrelacionados entre sí. Cuanto más interrelacionados, más enriquecido, más interesante, más complejo es ese universo, ¿no? En definitiva. Bien, estáis viendo, esta es la entrada de la web de Plot28. Bueno, nosotros hemos hecho un vídeo que no os lo voy a mostrar porque, bueno, yo lo que voy a hacer ahora es, digamos, hablaros del modus operandi, pero luego, si estáis interesados, podéis plantear lo que queráis. En un vídeo de Plot28 tiene que ver con el último de nuestros productos, que es la novela transmedia Plot28, que está editada por Prames y que es un aterrizaje analógico en una editorial de Zaragoza de un contenido que estaba en ámbito digital. En un principio, en el 2013 salió, ¿no? Y que también ha evolucionado, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis, lo que estamos haciendo es un poco promocionar nuestro último producto y lanzamos, bueno, pues eso es lo que consideramos en 3 frases, que es el universo de ficción de Plot28 en una lógica transmedia, como podáis verlo. La manera de navegar, bueno, en eso no ha cambiado porque se ha estandarizado ese sistema de pestañas y entonces, bueno, pues nos iríamos al origen, en el que, bueno, pues nosotros contamos una historia a partir del punto de vista de Joana Silveira, que es una periodista que nos hemos inventado, una periodista cibernética que está encarnada en nuestros vídeos por una actriz zaragozana y, bueno, se llama Natalia, por cierto, y, bueno, aquí es Joana. Entonces, cuenta un poco su punto de vista porque ella sería la que recopilaría. Esto hacemos una especie de ficción cervantina, que nos inventamos un personaje, en este caso periodístico, que recopila toda la información y a través de una caja que encontró de un tal Jaime Miñana que huyó a una isla, pues bueno, pues recopila todo este material. Yo creo que esto es importante y me vais a permitir ahora una reflexión. Yo creo que es muy importante a la hora de plantear un universo transmedia preguntarse cómo contarlo, ¿no?
Entonces, nosotros dijimos, bueno, pues lo vamos a contar a través del punto de vista femenino y personal de Joana Silveira. Es lo que en términos narratológicos se llamaría una focalización interna homodiegética, ¿no? Pues bueno, en este caso, pues lo focalizamos así. Y la verdad es que en el universo transmedia, pues te vales de todos los conocimientos que tienes de los recursos narrativos que utilizamos en literatura, utilizamos en cine. O sea, el transmedia no es un descubrimiento de algo adámico que prescinde de todo lo anterior. Yo he oído alguna conferencia de alguna persona transmedia que decía que claro, que el transmedia era totalmente nuevo y que Aristóteles era un cretino y Platón otro. A mí ese tipo de posiciones me parece que son bastante ignorantes, ¿no? Es decir, en la lógica transmedia nos valemos de todo lo anterior, de la sabiduría narrativa, de todos los recursos, siempre y cuando los consideremos pertinentes, ¿no? Bueno, pues esto es un poco el planteamiento que tenemos de la focalización de todo el universo, ¿no? Y entonces ya vamos a ver todos esos contenidos que Joana Silveira ha ido recopilando y que pues tienen que ver con distintos ámbitos catalogados, podríamos decir, de planteamientos genéricos, ¿no? En este caso estaríamos entre los géneros que son de audiovisuales, ¿no? Entonces, este es el documental original que tenéis, que hemos hablado. Bien, y lo tenéis aquí libre para ser visionado, porque esto en un principio, cuando salió, pertenecía al ámbito de lo que podríamos llamar, ya os lo mostraré ahora, productos que eran, digamos, de pago, ¿no? Creo que lo tengo aquí, si me vais a permitir ahora, aquí los tenéis. Mira, esto que estáis viendo son, en verde, están aquellos productos que nosotros en el modelo de negocio sacamos con pago a través de la app, que tenía este logo que estáis viendo en la app de Plot 28. Entonces, en lo que corresponde al audiovisual, pues estaba, obviamente, los premium, estaba la parcela 28 que veis aquí, el documental original. Y bueno, y luego este que se llamaba la Plot 28, la historia ahora. Y luego otros de los elementos de pago eran el Plot 28, novela navegable, y la Bitácora de la Deriva, que era un libro de relatos. Y esto es lo que nosotros catalogábamos como premium. Luego estaba lo que había en app, que era todo esto azul, y en amarillo están los contenidos libres.